Este, creo que es muy importante y me alegra mucho que ustedes estén buscando la forma de aprender de los diferentes sistemas de salud que se encuentran pues, alrededor de América Latina. Van a notar que existen muchas similitudes dentro de la jerarquía, de la estructura, de los diferentes sistemas de salud que existen pues, en los distintos países. No sé si vayan a aprender sobre tu sistema de salud, espero que sí, pero pues es muy importante. A veces el saber de qué manera se estructura algún otro país nos permite enriquecernos, ver cómo, qué es lo que les funciona a ellos, qué es lo que podrían llevar ustedes a su país y demás. Entonces, pues espero que les sirva a ustedes esto. Antes de abocar el tema principal, que es el sistema de salud dentro de México, les quiero hablar un poco acerca de lo que es un sistema de salud en general, ¿vale? Para poder entrar en materia. No me voy a tardar mucho en esto porque es un tema bastante complicado y largo, entonces voy a ser muy puntual en las cosas que diga. Bueno, como definición, un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos que tienen un objetivo principal. Todos los sistemas de salud, independientemente del país, de la región del mundo, van a tener el mismo objetivo principal, que es mejorar la salud de las personas que se encuentran dentro de ese lugar, de toda la población en general, ¿vale? Esto es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, para poder cumplir con ese objetivo general, que es la, mejorar la salud en general de la población en específico, vamos a tener tres objetivos para poder alcanzar este objetivo general, ¿vale? Estos son los objetivos específicos que nos marca la Organización Mundial de la Salud, que todo sistema de salud debe de tener para poder llegar al objetivo general. Primero tenemos la salud poblacional, tenemos el trato adecuado y la seguridad financiera. Para poder hablar sobre la salud poblacional, nos dice que tiene que ver mucho con todas las medidas que implemente un Estado en específico para poder mejorar el nivel de salud, que pueda tener un sistema efectivo y que además pueda reducir las desigualdades. Quiero remarcar un poco en esta última parte, porque como tal vez lo han observado dentro de su propio sistema de salud o en los sistemas de salud en general, muchas veces las prestaciones de servicios son desiguales para todas las personas. Entonces, lo que busca la OMS a través del establecimiento de este objetivo específico es que todas las familias de un estado tengan la posibilidad de adquirir todos los servicios de salud independientemente de cuáles sean sus ingresos y que no sean menores o mayores dependiendo del ingreso que tengan. Es decir, que las personas que tengan mayor ingresos en teoría no deberían de tener mayor acceso a la salud que las personas que tienen menor ingreso. Eso es lo que nos marca la teoría, sabemos que en la práctica pues es un tanto distinto. El segundo objetivo específico, que es el trato adecuado, nos habla de que todo sistema de salud debe de tener un respeto a la dignidad de las personas que tienen este servicio, la autonomía de las personas y la confidencialidad. Todo esto obviamente se va a regular de acuerdo pues, a las regulaciones internas de cada estado, a cuál es su legislación y demás. Un ejemplo muy claro de la legislación para poder medir este objetivo específico, al menos dentro de México, son las normas oficiales mexicanas que nos dictan como cuáles son los parámetros que debe de seguir el médico tratante, el instituto tratante, para poder llevar a cabo un buen servicio. En específico aquí, hablando tal vez de la confidencialidad y de la autonomía del paciente, tenemos la norma oficial mexicana 004, que es sobre el expediente clínico, que nos habla sobre todas las partes que debe de tener un expediente, todos los datos y la confidencialidad de esto, ¿vale? Entonces, para poder llegar a un trato adecuado, se tiene que cumplir con todo lo que se menciona en este cuadro. Esto debe de aplicarse en todo el sistema de salud y para hablar de todo el sistema de salud también, bueno, vamos a hablar de todos los servicios de salud que tenga un estado, incluyendo las campañas y la promoción a la salud. Esto igual es un punto muy, muy importante porque nosotros como pertenecientes a una asociación que se encarga precisamente de la realización de actividades que involucran campañas y promoción a la salud, debemos de tener en cuenta que estamos siendo partícipes de nuestro propio sistema de salud, ¿vale? Al ustedes hacer alguna actividad en la cual van a promover la salud de algún tema específico, tienen que procurar siempre el respeto a la dignidad del paciente, la autonomía y la confidencialidad de todos los datos que se obtengan. Y el último objetivo, que es la seguridad financiera, nos habla de un esquema de financiamiento.
Es decir, como les mencionaba hace rato, tiene que ver un poco con la desigualdad, que independientemente de cuáles son los ingresos de una familia, tenga la posibilidad de adquirir todos los servicios de salud sin ninguna restricción. Y para esto, el sistema de salud trata de evitar a toda costa lo que conocemos como los gastos catastróficos. Los gastos catastróficos son todos aquellos gastos en salud que van a impedir a una familia obtener todos los demás servicios básicos como alimento, vivienda y demás, ¿vale? A eso conocemos nosotros como un gasto catastrófico. Lo que trata en mayor medida un sistema de salud es que una familia pueda adquirir pues todos los servicios de salud para poder preservar su salud sin que esto intervenga con la adquisición de los demás servicios básicos para que ellos puedan subsistir. Bien, este es el sistema general de objetivos de la OMS. Y ahora, ¿de qué manera se alcanzan estos objetivos? Para poder tener estos tres objetivos, que es trato adecuado, la salud en general y la protección financiera, la OMS nos habla que tenemos 4 funciones principales para poder tener esto. Primero es la rectoría, es decir, todas aquellas medidas de gestión que involucren tanto el Estado como las subdivisiones del sistema de salud en general, para que los pacientes puedan tener directamente pues, un trato digno dentro del servicio que están obteniendo a través del sistema de salud. Como pueden ver aquí, no sé si se vea, voy a utilizar esto. Okay. Como pueden ver aquí, la rectoría cumple de manera directa el objetivo del trato adecuado de las personas que obtienen el servicio y de igual forma, actúa en la generación de recursos y en la prestación de servicios. Además, la rectoría va a actuar sobre el financiamiento, porque como lo sabemos, el dinero mueve al mundo desafortunadamente, y para poder obtener un buen servicio de salud, un buen sistema de salud, es muy necesaria, pues, de qué manera se va a obtener todos estos servicios, pues es a través del financiamiento. ¿Cuál es el recurso que el Estado va a poner específicamente para la salud? Perdón. Ok, nada. El financiamiento, pues al final de cuentas, nos va a llevar a la generación de recursos. La generación de recursos nos va a llevar a la prestación de todos los servicios que involucran un sistema de salud. Y finalmente, pues nos va a llevar a la salud en general. Finalmente, el financiamiento de todos los servicios pues, nos lleva a todo lo que ya mencionamos y actúa específicamente sobre el objetivo de la protección financiera. Espero que me vayan entendiendo con esto. A manera de conclusión, con este cuadro en específico, recordemos que existen 4 funciones para que los objetivos que nos marca la OMS, que todo sistema de salud debe de tener, pues es necesario que se cumplan estas funciones. Bien, ahora, como en todo en la vida y como ustedes ya lo saben, dentro de sus actividades tenemos que tener una evaluación para poder medir realmente cuál es el impacto que está llevando el sistema de salud para que se cumplan estos objetivos. Entonces, para hablar del primer objetivo, que son las condiciones del servicio de salud o la salud en general, se van a utilizar indicadores de eventos de la atención a la salud. Y estos son los ejemplos que se deben de medir en todos los sistemas de salud. Estoy seguro que en Perú se miden y acá en México igual. Que son, únicamente por citar algunos, la esperanza de vida al nacer, la esperanza de vida saludable, la mortalidad materna, la autopercepción del estado de salud. Todos estos indicadores nos van a decir en qué manera el sistema de salud está realmente cumpliendo con el objetivo de preservar la salud en general de su población. Hablando de la evaluación del segundo objetivo, que tiene que ver con el trato, aquí pues son mediciones del trato adecuado. Para esto, de manera general, son 8 objetivos que se verían, 8 indicadores que se deberían de medir para poder evaluar si realmente el sistema de salud está cumpliendo con un trato digno a las personas que lo adquieren. Primero, pues es el trato digno, la comunicación que existe, la autonomía, el manejo de información, la atención pronta, la calidad general de servicios, la elección de proveedores en primer nivel y el acceso a redes sociales de apoyo. Cada sistema de salud va a tener la responsabilidad de medirlo a través de qué, por ejemplo, la realización de encuestas nacionales sobre la percepción de las personas que tienen ese servicio acerca de su sistema de salud. Un ejemplo claro, aquí en México se realiza una encuesta nacional sobre desempeño.
se realiza cada cierto tiempo, no, desconozco como la temporalidad específica, pero en ella se mide cuál es la percepción de todas las personas ciudadanas mexicanas sobre el trato que tiene el sistema de salud hacia ellos. El último objetivo, que es la protección financiera y de qué manera se mide, es pues a través de la justicia de financiamiento, la protección contra el empobrecimiento por motivos de salud. Nos habla que como les mencionaba, nadie tiene que quedar pues pobre por adquirir servicios de salud. Eso es como lo que se dice en teoría, pero pues como les mencionaba, en práctica todo es diferente. Y los indicadores que podemos medir, pues es el porcentaje de hogares que realmente cuentan con los servicios de salud y si las personas están llegando a los gastos catastróficos o no, que igual ya se los mencioné hace un momento. Bien, ahora finalmente para hablar del sistema de salud, estos son los componentes en general. No se los voy a explicar porque ya lo estuvimos hablando un poquito, sin embargo, mi objetivo con este esquema es que puedan ver cómo todos los objetivos se correlacionan entre sí. Es decir, todo tiene que estar en sinergia para poder llevar a cabo un correcto sistema de salud, desde el financiamiento, desde tener buenos usuarios, la provisión, la regulación y demás, ¿vale? Y en el centro siempre va a estar la financiación. Para eso y la gestión, que es muy importante de qué manera nuestros gobiernos van a distribuir los servicios, de qué manera van a distribuir el gasto anual en los servicios de salud. Listo. ¿Hay alguna duda hasta ahora respecto a los sistemas de salud en general? No escucho nada, creo que no. Chicos, si tienen alguna duda, por favor, pueden consultarlo. Si no, continúa. Claro, si no lo pueden dejar en el chat y al final con gusto contesto. Sí, Bien. también chicos, en el chat lo pueden dejar. Ahora hablando específicamente del sistema de salud en México, que es el tema pues, principal, por definición son un conjunto de entidades públicas y privadas, marqué esto en naranja, en negritas naranja, porque es algo muy importante dentro del sistema de salud de México, que estamos divididos en entidades públicas y privadas que prestan servicios de salud, obviamente a la población que reside en el territorio mexicano, que aquí lo pueden observar. Bien, para poder iniciar les voy a dar un resumen muy amplio sobre cuál es la división política de México. México es una república que está conformada por 31 estados, cada uno de los que ven aquí, no sé, Sonora, Chihuahua, es un estado, en general son 31, y la Ciudad de México, que funciona, entre comillas, como un estado. Dentro de la Ciudad de México, que es la ciudad capital, es donde se van a encontrar la mayoría de los servicios nacionales de salud, los institutos nacionales de salud, que ahora les voy a explicar un poquito acerca de esto. Pero es importante que recordemos que estamos divididos por estados, 31 estados, una Ciudad de México que funciona, entre comillas, como otro estado. Cada estado está dividido en municipios y cada estado a su vez va a tener una ciudad capital. Por ejemplo, aquí este estado del norte, que es Sonora, su capital es Hermosillo, etc. Esto es muy importante y ahorita les voy a decir por qué. Bien, y ahora, algo igual que quiero remarcar dentro del sistema de salud mexicano es que su funcionamiento es segmentado y fragmentado. Ahora les voy a decir por qué es segmentado y fragmentado. Van a coexistir dentro de nuestro sistema diferentes aseguradoras y cada uno va a tener que el acceso a cada una de estas aseguradoras tiene que ver con la inserción laboral, es decir, cuál es el trabajo que presenta el ciudadano mexicano y la capacidad de pago de las familias, hablando específicamente sobre el sector privado en alguna parte, pero en el sector público hay algunos servicios, tal vez de alta especialidad, que no lo cubre un seguro, digamos, gratuito, y el propio ciudadano mexicano tiene que pagar a pesar de que se encuentre dentro de una aseguradora de servicio público. Bien, les voy a hablar un poquito, muy poquito sobre la historia. El 3 de febrero de 1983, el derecho a la salud se le otorgó un rango constitucional. Si ven la fecha es 1983 y acá puse un dibujito, creo que es Venustiano Carranza. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se
promulgó en 1917. Es decir, la Constitución que nos avala hasta ahora se promulgó en 1917 y no fue hasta 1983 en el cual el derecho a la salud obtuvo un rango constitucional. Dentro de su artículo 4, entre otras cosas, menciona que toda persona tiene derecho a la protección a la salud, ¿vale? Y esto fue muchos años después. Entre otras cosas, algo muy importante es la Ley General de la Salud, en el cual se disponen las siguientes finalidades. El primero es el bienestar físico y mental. El segundo es el disfrute de servicios de salud y asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de todo ciudadano mexicano. Esto es lo que dicta la norma en teoría y pues ahora vamos a ver si en práctica realmente se cumple de esta manera. Vale. Algunos datos a resaltar es que el sistema de salud mexicano es sumamente complejo. Esto lo puse no porque lo digo yo porque lo conozco, pero además en los artículos que busqué lo menciona de esta manera. Además de que se caracteriza por tener diversos elementos, relaciones, propiedades y jerarquías. Y algo muy, muy importante es que la afiliación a todos los servicios de salud en México no está determinada por la necesidad de salud propia del individuo, sino por el empleo de una persona. Entonces, pues esto es algo bastante triste. Y encontramos que el 18% de la población todavía no cuenta con absolutamente ningún seguro y ningún servicio de salud. Estamos hablando de una población de aproximadamente 120 millones de mexicanos en general. El 18% decimos que un poco más de 20 millones de personas dentro de México no cuentan con ningún seguro, que es una población pues considerable. Bien, ahora sí abocando un poco la jerarquía del sistema de salud. Primero tenemos el Sistema Nacional de Salud, que está a cargo de la Secretaría de Salud, que es el principal organismo que va a procurar la prevención y la promoción de la salud dentro de México. A su vez, la Secretaría de Salud tiene un Consejo de Salubridad General, que es un órgano que va a depender del Ejecutivo de la República, que en este caso pues, es el presidente de la República, y que se integra además por el Secretario de Salud y un vocal de la Academia Nacional de Medicina y otro vocal de la Academia Nacional de Cirugía. Digamos que todo lo que mencioné aquí es el rango más alto de jerarquía dentro del sistema de salud de México, que está a cargo de la Secretaría de Salud Mexicana. A su vez, el Consejo de Salubridad General, que es está formado por diferentes comisiones nacionales y federales que se van a encargar de diferentes rubros para la prevención y promoción de la salud en diferentes cosas específicas. Por ejemplo, tenemos la Comisión Nacional contra Adicciones, la Comisión Nacional de Institutos Nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno es una dependencia inmediata de la Secretaría de Salud que va a abocar algo específico que se implementa en un programa a nivel nacional, ¿vale? Ok, después de esto, aquí quiero resaltar, y por eso les mostraba la división política de México, es que a nosotros ser una república federal, México cuenta con 32 secretarías de salud. Es decir, tenemos la Secretaría de Salud General, que se encuentra en todo México, y a su vez cada estado va a contar con un secretario de salud, incluyendo la Ciudad de México. Entonces existen 32 secretarios de salud estatales y un secretario de salud nacional, ¿vale? Y ahora, ¿quién va a regular esto? El Consejo Nacional de Salud, que se va a encargar de la coordinación entre el gobierno federal, que es la comisión, el sistema, no, perdón, el Consejo de Salubridad General, con el gobierno estatal, que son todos los secretarios de salud de cada uno de los estados que conforman México. Espero que me vayan siguiendo hasta aquí. Les mencioné que era muy complejo el sistema de salud. Bien, ahora como resumen, muy grande, puse esto, que es el esquema muy general de cómo está formado el sistema de salud de manera interna, sin hablar de todas las instituciones que prestan los servicios. Ahorita les voy a hablar sobre las instituciones. Ahora, recordando, el mayor es la Secretaría de Salud. Después de esto tenemos el Consejo de Salubridad General, que está conformado por el Secretario de Salud y los vocales de la Academia Nacional de Medicina y de Cirugía.
¿vale? A su vez, tenemos un Consejo Nacional de Salud que va a ser el intermediario entre el Consejo de Salubridad General a nivel nacional con las secretarías estatales, que son todos los secretarios de salud de cada una de las entidades que conforman a México. Bien, ahora, otra cosa que quiero destacar dentro de la Secretaría de Salud es que su cargo directo va a tener 13 instituciones nacionales. Entre ellas tenemos al institutos nacionales, como el de cancerología, de cardiología, de nutrición, etcétera, etcétera. Todos estos dependen directamente de la Secretaría de Salud. Y a su vez, la mayoría de estos que están aquí, los 3 institutos nacionales, se encuentran dentro de la Ciudad de México. Pero los hospitales federales de referencia y los hospitales regionales de alta especialidad que dependen muy directamente de la Secretaría de Salud se van a encontrar dentro de toda la República Mexicana. Bien, ahora hablando en números, la Secretaría de Salud es la institución pública de salud más grande dentro de México y opera más de 809 hospitales en todo el país, que son los 3 institutos nacionales, más los hospitales federales de referencia y los hospitales regionales de alta especialidad. Bien. Ahora voy a ir desglosando cada uno de las instituciones nacionales que van a prestar los servicios de salud, digamos así como las aseguradoras. Primero teníamos el Seguro Popular, ahorita les voy a decir por qué teníamos, el cual fue un programa que surgió de la Secretaría de Salud, que se creó en el 2003 para ofrecer cobertura a mexicanos que no tengan un empleo formal. Hasta el año pasado protegía a más de 58 millones de habitantes y cubría dentro de su aspecto de su tratamiento 260 enfermedades comunes y 18 intervenciones de alto costo. Era como lo que más se utilizaba antes. Sin embargo, en enero de este año, el Seguro Popular desaparece por orden del presidente de la República dentro de su plan para su sexenio y se cambió al Instituto de Salud para el Bienestar, que se conoce como INSABI, que en teoría debería de estar funcionando ahora, pero pues como que todavía están en ese tránsito de cambiar Seguro Popular a INSABI. El INSABI lo que busca es, en ciertos aspectos, utilizar realmente lo que nos habla la Ley General de Salud Mexicana, que es que todos los mexicanos deberíamos de tener acceso a la salud, y entre comillas lo que busca es que todos los mexicanos tengamos un acceso universal a la salud. Entonces va a proteger a todas las personas que no cuenten con seguridad social para poder recibir servicios gratuitos de salud. El principal problema con INSABI es que busca que todas las intervenciones, absolutamente todos los medicamentos, intervenciones y demás, sean completamente gratuitos, cosa que antes en México no pasaba porque no todas las intervenciones cabían dentro del esquema que cubría específicamente la aseguradora. Como lo pueden ver, el Seguro Popular trataba únicamente 260 enfermedades. Sabemos que no solamente hay 260 enfermedades y 18 intervenciones de alto costo. Bien. Después tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social, que mejor se le conoce como IMSS. Esta es una institución igual del gobierno federal, sin embargo es autónoma. Digamos que funciona bajo la regulación de la Secretaría de Salud, sin embargo es una aseguradora que a su vez funciona de manera autónoma. Entonces, ellos van a brindar o brindan servicios de salud a todos los trabajadores del sector privado y sus familias. Actualmente asegura más de 62 millones y cuenta con 6.510 unidades de medicina familiar, 350 hospitales de segundo nivel y 36 hospitales de alta especialidad. El IMSS se encuentra ubicado en toda la República Mexicana. Después, la otra aseguradora es el ISSSTE, o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que esta igual es una dependencia gubernamental autónoma que va a brindar servicios a los trabajadores del gobierno federal. Actualmente cuenta con más de 12 millones de afiliados y en un hospital del ISSSTE me encuentro haciendo mi internado. Bien, en cuanto a datos específicos del ISSSTE, encontramos que cuenta con un total de 1.182 unidades. En primer nivel va a tener 1.043, en segundo nivel 124 y 15 unidades de alta especialidad, ¿vale? Esto es como específicamente hablando del ISSSTE.
Después también tenemos otras instituciones que son de dependencia federal, pero se van a asignar a los mexicanos que tengan trabajos específicos. Por ejemplo, todos aquellos que sirvan a la nación porque son militares y demás, pertenecen a la Secretaría de Marina o la Secretaría de Defensa Nacional, van a tener sus propios hospitales y su propia aseguradora, que es propiamente el CEMAR o la SEDENA. Al, a su vez, por ejemplo, tenemos un Instituto Nacional que es Petróleos Mexicanos, que se encarga pues de la extracción de crudo dentro de la República Mexicana. Todos sus trabajadores tienen una, asegura, una aseguranza específica gracias a Pemex. Sin embargo, todos son de dependencia gubernamental. En conjunto cubren cerca de 1 millón de personas. Y otra cosa específica es que hay aseguradoras por estado. Por ejemplo, yo soy del Estado de México. Dentro del Estado de México tenemos un instituto que únicamente se encuentra en el Estado de México, que igual es de dependencia gubernamental, pero únicamente se encuentra en el Estado de México. En este caso es el ICEMIN y va a brindar sus servicios de salud únicamente a los trabajadores del Estado de México, ¿vale? Por eso les decía que el sistema de salud mexicano está bastante fragmentado y segmentado. Y finalmente tenemos el sistema privado. El sistema privado se encuentra por toda la República Mexicana. Existen hospitales muy buenos y muy grandes, obviamente de alto costo, como los que pueden ver aquí, el Centro Médico ABC, los Hospitales Ángeles, etcétera, etcétera. La mayoría se van a encontrar dentro de la Ciudad de México, los hospitales más grandes y todas las ciudades metropolitanas. Sin embargo, existen clínicas, consultorios y demás privadas lo cual, gracias a la existencia de todo este sistema privado, es como podemos obtener estos datos que considero yo bastante alarmantes, que es que México cuenta con 11.4 hospitales públicos y 28.6 hospitales privados con fines de lucro por cada 1 millón de habitantes. Es decir, que existe más de el doble de hospitales públicos y de servicios, perdón, de hospitales privados y de servicios privados que en comparación con los servicios y hospitales públicos, ¿no? Entonces es una cifra bastante elevada y pues todo tiene que ver con el sistema de salud mexicano propiamente dicho, porque obviamente si voy a tener una cita con el dermatólogo dentro de 1 año y medio, pues prefiero ir, bueno, que las personas que tal vez tengan la posibilidad de atenderse de manera privada, prefieren ir la siguiente semana a atenderse con un dermatólogo privado, ¿no? Entonces es como uno de los mayores desafíos que presenta México. Ok, aquí está un esquema general de todos los institutos y cuáles son los sectores, de qué forma se encuentran los fondos para cada uno de los institutos públicos y privados dentro de México. No se los voy a explicar porque no me quiero tardar mucho, pero para que se den una idea de la complejidad que tiene el sistema de salud de México, ¿vale? Y finalmente, hablando de manera general, quiero que recordemos la pirámide poblacional de un sistema de salud de manera general, y les voy a dar un ejemplo igual muy general sobre de qué manera está jerarquizado la atención a salud en México. Primero, aquí tenemos la pirámide de población del sistema de salud, como les mencionaba, que va a estar dividida en diferentes formas. Primero, la organización y dirección del sistema, que tiene que ver mucho con la población, que siempre va a ser la base, porque pues, la población va a ser la que va a recibir los servicios. Después vamos a tener la atención primaria de la salud o el médico de cabecera. En México, principalmente, vamos a obtener la atención primaria en los centros de salud. Ahí se llaman centros de salud, que se encuentran distribuidos en los municipios de los diferentes estados. Después, pues tenemos el segundo nivel de atención, que en México funcionaría como los hospitales rurales o aquellos hospitales de especialidad, pero que no cubren pues alta especialidad. Y finalmente tendríamos el tercer nivel de atención, que normalmente dentro de México son atendidos por los hospitales federales de referencia, que dependen de la Secretaría de Salud o los institutos nacionales de salud, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo quiero recibir una atención, no sé si un paciente llega por una afección de tercer nivel, dependiendo obviamente del caso, lo ideal sería que primero un paciente se inicie atendiendo en una atención primaria de salud con un médico familiar que después sea referenciado al segundo nivel y en caso de que la intervención dentro de ese hospital de segundo nivel no pueda realizarse, que sea referenciado a un tercer nivel, que sería un hospital de alta especialidad. Y pues
Eso sería todo por mi parte sobre el sistema de salud y el sistema de salud mexicano. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar. Si no, pues les doy la palabra a Francis. Muchas gracias. Hola chicos. Chicos, no sé si tienen por ahí alguna pregunta antes de que empiece Francis. Si alguna duda se les ha quedado. Ahorita, Francis. Lo pueden escribir por el chat también o pueden prender su micro y decirlo. Y si no es así, en todo caso, dale, Francis. ¿Me escuchan bien o no? ¿Me pueden confirmar, por favor? Se te escucha Sí, bien, se Francis. escucha bien, Francis. Ya, genial, voy a empezar. Ya, voy a proyectar diapos. Para revisar. Ya, entonces, ya me avisan si durante el transcurso de la presentación hay algún problema con el audio o con la presentación de las diapositivas. Buenas tardes a todos, chicos. Soy Francis Espinosa. Soy actual oficial nacional de salud pública, NPO de IFMSA Perú. Y también agradezco la invitación de tanto de Milton y de Leo de IFMS UNC, que me han ofrecido dar esta excelente ponencia, ¿no? En conjunto con Kelvin, que es NPO de AMEF de México, al cual también agradezco que haya aceptado la invitación. Entonces, vamos a presentar el sistema de salud en el Perú para hacer una comparativa con el sistema nacional también de México, qué similitudes y qué diferencias pueden existir, ¿no? Entonces, ante todo, agradezco también a Scopy y de IFINS UNC que me han invitado. Bueno, creo que hay un problema. Ya. Entonces, primero vamos a comenzar con el contexto nacional, ver características generales y demografía del Perú, situación política y económica, situación social, programas sociales y desigualdades, ¿no? Que pueden haber aquí en el Perú. Esto es para adentrarnos y ver cuál es el panorama de nuestro país en realidad, entender sus dificultades, el contexto sociocultural y socioeconómico también, para determinar qué necesidades tiene en base a salud. Entonces, primero, características generales y demográficas del Perú. El Perú, según una estimación del IN, del Instituto Nacional de Estadística y de Informática, tiene una población de 32.625.948 habitantes. Entonces, 32 millones. El censo fue en el 7, esta es una estimación nada más. Y la superficie es de 1.285.216,20 kilómetros cuadrados. Entonces, nos permite determinar la densidad de 25,4 habitantes por kilómetro cuadrado. La capital de Perú es Lima, con una estimación de 9.674.000 habitantes para este año. El idioma es el español, mayoritariamente, y también hay otras lenguas como el quechua y aymara que también son oficiales, y otras también que son reconocidas, las lenguas indígenas, ¿no? Que hay una gran variedad aquí en Perú. Y bueno, nuestra moneda es el sol, no es el nuevo sol, chicos, porque eso ya cambió en el 2015, es el sol. Y esto equivale a a 3.58, un dólar equivale a 3.58 soles. Bueno, el IDH, ¿qué significa el IDH? El Índice de Desarrollo Humano. Nosotros ocupamos a nivel mundial el puesto 82. Y la tasa de natalidad, tenemos 17,16 por 1.000 habitantes, entonces está algo elevado. La tasa de mortalidad, por cada 1.000 mueren 5,83 por año. Y la esperanza de vida, tenemos 76,9 años de la esperanza de vida, esto varía en hombre y mujer también. Y la tasa de fertilidad es de 2,2 hijos por mujer. Entonces estamos creciendo demográficamente. Y estos dos mapas muestran dos características, ¿no? Este es el mapa geográfico del Perú, ¿no? Principalmente nosotros lo dividimos en costa, sierra y selva, ¿no? Que es lo más clásico que nos han enseñado de primaria incluso.
Obviamente esto puede subdividirse en 8 regiones naturales o en 11 ecosistemas, que es también otra división, ¿no? Entonces, para que vean nada más así a grandes rasgos, voy a tratar de dar un puntero. Me sale. Ya. Entonces, pueden ver esta franja amarilla en la costa, franjas de color marrón es la sierra y todo lo correspondiente viene a ser la selva, ¿no? Que ocupa la mayor parte. Y este mapa de acá a la izquierda nos permite observar la distribución demográfica del Perú, cuánta población, dónde se concentra más, ¿no? Observamos que aquí te demuestra por porcentajes, ¿no? Aproximadamente el 19.9% se encuentra en Lima, en la región de Lima, especialmente en Lima metropolitana, ¿no? Que es el foco poblacional. Entonces, aquí se ubica la mayor parte de la población peruana, casi más de un cuarto de la población casi de todo el Perú. Y obviamente también en el norte, en algunos lugares, tanto en Junín, Cusco, Puno, Arequipa, también se concentra bastante población. A diferencia de Pasco, Madre de Dios, que son tal vez las regiones con menos población aquí en Perú. Bueno, entonces, ya que sabemos eso, tenemos que conocer cuál es la situación política y económica del Perú, en este caso. Desde la década de los 70 hasta la década de 2020, que ya estamos entrando, han pasado 50 años, entonces, ¿qué tanto ha cambiado el Perú en este aspecto, no? Obviamente hemos tenido gobiernos militares, en la época de los 70, ¿no? Primero comenzamos con el gobierno de Juan Velasco Alvarado y también de Morales Bermúdez también, de ahí posteriormente. También tenemos posterior en la década de los 80, estas grandes colas que demuestran la crisis económica que había en el primer gobierno de Alan García. También a la par afrontábamos un conflicto interno que era el terrorismo. En este caso vemos un atentado en realidad que hubo, lo usual era coche bombas. Entonces todo esto era una realidad, un panorama que se vivía, ¿no? Desigualdad social, conflicto interno, crisis económica, todo ello afectaba en realidad no solo la economía del país, sino también a la propia salud de las personas. Y también de ahí en el 2000, bueno, entre 90 y 2000 vemos algunos problemas también políticos, la disolución, en este caso, del Congreso, un autogolpe que sucedió. Pongo una imagen de un pan porque es lo que demuestra que hubo en la década del 2010, ¿no? Una etapa donde supuestamente los precios se mantenían estables, en este caso. Estábamos entrando a un periodo de alto crecimiento económico, en este caso los que se recuerdan, los 10 panes por un sol, un pan 10 céntimos, bueno. Y bueno, en este caso vemos y lo último, ¿no? En realidad, la corrupción que existió durante toda la historia republicana del Perú, pero se ha acentuado más en los últimos años por estos escándalos que han habido de los últimos presidentes, ¿no? Bueno, sabemos que por Odebrecht y otros temas de corrupción que han habido, ¿no? De conflicto de intereses políticos. Bueno, entonces para que nos hagamos cuenta de qué pasó en Perú en los 50 años. Y bueno, la situación social, en realidad, Perú, si vivimos en pobreza extrema en este caso, se ha reducido en 23% en 2005 y hasta el periodo de 2011-2012 ya no está en 23%, ahora está en 6%. Este es un avance. Y la pobreza total, en realidad, no pobreza extrema, pobreza sí, a grandes rasgos, de 54,4 a 25,8. Entonces se encuentra descendiendo, incluso a la mitad, incluso hasta de aquí. En el año 2015, por ejemplo, la incidencia de pobreza fue del 21,7% y vemos que fue mayor a nivel rural. Esto se intensifica. Por ejemplo, a nivel urbano 14%, a nivel rural 45%. Entonces se concentra la pobreza en las zonas rurales. El índice de desarrollo humano, 82, en el puesto 82 estamos como país. El desempleo, 65% en el 2015 y en el 2020 contamos con 8,8% de desempleo. Esto, ¿por qué creen que ha aumentado el desempleo? Obviamente por efectos de la pandemia, ¿no? Y bueno, tasa de alfabetización en la población.
mayor de 15 años. Entonces, ¿cuántas personas son, eh, bueno, son alfabetizadas? Son mayores de 24,5%. El resto son personas mayores de 15 años que no saben leer y escribir. Bueno, esta es la situación social. En programas sociales y desigualdades que tenemos, el gobierno implementó el programa Juntos, apoyo con poblaciones rurales, el Programa Nacional de Alimentación Escolar, Caliwarma, el Seguro Integral de Salud, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, que es un ministerio nuevo que se creó ya durante el gobierno de Ollantumala, me parece, hace un par de 8, 10 años quizá. Y bueno, esto nos demuestra también la estratificación de los sectores, bueno, de los niveles socioeconómicos de la población peruana. Entonces, vemos que en el sector A se encuentra el 5,2%, el sector B 22,3%, y mayormente se concentra en la clase media, ¿no? 40,5%, y otros niveles, ¿no? El D 24,3% y el de más extrema pobreza 7,7%. Entonces, relativamente hay un sector que todavía aún se debe tratar de erradicar, ¿no? Me refiero a erradicar los ingresos deficientes, ¿no? Para las necesidades de sus familias, ¿no? Entonces, ya en base a lo que hemos revisado de realidad nacional, vamos a vamos a considerar los determinantes socioeconómicos: la pobreza, la educación, la ocupación, el empleo, el género, la etnicidad y otras circunstancias materiales. Bueno, voy a ver acá. Ya. Entonces, para continuar, voy a fijar aquí. Y entonces, para continuar, voy a presentar la pobreza, el primer determinante que he considerado, ¿no? Y que está también en un análisis situacional de la salud en los últimos 5 años. El crecimiento de la pobreza, por ejemplo, vemos que tiene una tendencia a disminuir, incluso en 2017, 21,7%. En 2017, la mayoría de datos van a tomar del 2017 porque es donde se realizó el censo nacional, entonces hay datos con más certeza. Y bueno, vemos que siempre se concentra en la zona rural, a diferencia de la zona urbana. Otro determinante que encontramos es la educación. En este caso, vemos que las personas con educación universitaria equivalen a un 20,1%, 19,3% respectivamente de hombre y mujer. Vemos que la gran mayoría de peruanos han terminado la secundaria, hasta ese nivel han llegado. Personas que incluso no han culminado la primaria es un número amplio aún, considerándose que secundaria y primaria son niveles fundamentales de educación, y sin nivel inicial, en este caso, sin nivel o, bueno, educación inicial nada más, vemos que aún se mantiene tanto en mujeres, es más que todo, porque eso seguro es más marcado a ciertas estereotipos no marcados de algunas zonas rurales y quizás no envían a sus hijas a clases, y también un 2,7% en hombres. Bueno, entonces vemos que la gran mayoría de peruanos solamente ha acabado la educación secundaria. La ocupación y empleo, ¿no? En este caso, entre el 2007 y 2017, la población económicamente activa aumentó de 14 millones a 17 millones, no, de 14.000 a 17.000 habitantes. Y obviamente ha habido una variación, ¿no? De la PEA femenina. En este caso, hay más mujeres que salen a trabajar, ¿no? En este caso. Género, ¿no? En este caso, el Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables aprobó un Plan Nacional contra la Violencia de Género, ¿no? Este está desde 2016 a 2021, está proyectado, y el objetivo es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Y los otros integrantes vulnerables de un grupo familiar. Y en este caso, en el 2017, obviamente este plan está vigente. El 10,6% de mujeres de 15 a más años de edad ha sufrido en los últimos 12 meses algún tipo de violencia, ya sea física, sexual o psicológica, infligida por un compañero íntimo, ya sea en el hogar, un familiar, todo ello, o alguien ajeno, ¿no? Que no sea
bueno, no sea conocido en realidad, y sea actual o anterior, en este caso, si es, por ejemplo, una pareja o una expareja. Entonces, el 10,6% es una alta cantidad de mujeres que han sido violentadas. En cuanto a etnicidad, vemos que en este caso, las diversas, por decirlo así, grupos étnicos aquí en el Perú, vemos que aquí está el mayoritario, ¿no? El de lengua castellana, en este caso, vemos que tienen mayores niveles educativos, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, el de quechua hablantes, por ejemplo, vemos que se mantiene casi similar al castellano. En Aymara, igualmente, obviamente, pero para grupos achenincas y otras etnias, por ejemplo, vemos que el no asistir a no tener educación es muy alto, ¿no? 22,3%, 13,4%. Entonces, estas personas no tienen un servicio de educación asequible. Y bueno, entonces ya entrando a todos estos determinantes sociales que ya he mencionado, voy a hablar sobre el sistema de salud peruano, las características generales, las políticas y planes intersectoriales, participación social y transformación y liderazgo, ¿no? Son algunas bases. Entonces, como características generales, cabe resaltar que el sistema de Perú, sistema nacional, el sistema de salud en el Perú es fragmentado y segmentado. Eso sí, cabe resaltarlo. Entonces, van a existir como un montón de grupos, ¿no? De instituciones, organismos de salud, entidades, todos ellos, ¿no? Y todos van a estar integrados como una red, ¿no? Pero no, y no está totalmente horizontal, ¿no? Es como una jerarquía, no está totalmente organizado de la mejor manera. Entonces siempre se ha querido hacer una reforma en el sistema de salud desde hace mucho tiempo y ha evolucionado el sistema de salud a través del tiempo, ¿no? Desde épocas ya muy, bueno, ya hace mucho tiempo, en realidad, desde la década de los 30 hasta la década de los 50, cuando ya se empieza a establecer algunos servicios de salud. Bueno, entonces todo esto ha cambiado. Y bueno, está conformado por, el Sistema Nacional de Salud está conformado tanto por el MINSA, de salud, los servicios de salud de las municipalidades que también ofrecen, las sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, los servicios de salud del sector privado, en todo lo que sea clínicas, consultorios, todo ello, ¿no? Las universidades y también que también ofrecen algunos servicios, y la sociedad civil organizada. Entonces, esto según el marco legislativo de la ley 27.803. Entonces, es coordinado a través de... Y todo esto es coordinado a través... O sea, esto es el Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud está coordinado por el Consejo Nacional de Salud. Quien lo preside es el ministro de Salud. Entonces, aquí vemos la estructura del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Los sectores. Tenemos dos sectores, el público y el privado. Entonces, el público sabemos que tiene un régimen subsidiado o contributivo indirecto, ya que sea que algunos trabajadores públicos se les retira de su sueldo, en realidad, de sus ganancias mensuales, y algunos que suelen aportar frecuentemente. Entonces, también hay un régimen entre el privado y el público, se encuentra un régimen contributivo directo, que es voluntario en este caso, que las personas aportan cada cierto tiempo, y también el régimen privado ya se basa en la libertad de la persona en cuanto desea o no aportar. Entonces, las fuentes, ¿no? En el régimen subsidiado, que puede ser subsidiado totalmente por el gobierno paga por tu salud. En caso de los hogares, quienes les descuentan cierta parte de sus ingresos, contribuciones gubernamentales también que se dan. Entonces, todos ellos, toda esta fuente de dinero va a ir a los fondos del MINSA, gobiernos regionales también, y bueno, y cierta parte va a ir a ofrecer, bueno, a ofrecer en realidad los servicios que se brindan o vienen incluidos en el Seguro Integral de Salud, y bueno, también quienes proveen, ¿no? Los institutos especializados, hospitales, establecimientos de primer nivel de atención en realidad, y las direcciones regionales de salud también. Entonces, ¿quiénes van a ser los usuarios? La población en realidad general, las que no
tal vez no cuenta con acceso tal vez al sector privado, o la población asegurada, ¿no? Entonces, todo eso. Entonces, en cuanto al sector privado, o que se encuentra un intermedio entre el público y privado, hay un régimen contributivo directo que se da por el gobierno, los hogares y los empleadores. En este caso, el gobierno, a través del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, van a ofrecer los servicios de las sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Entonces, aquí vemos, ¿no? Hospitales, centro médico de las Fuerzas Armadas y policiales, que son los proveedores, en este caso, y los usuarios van a ser los militares y policías y sus dependientes, por ejemplo, sus familias, en este caso. Y en cuanto al otro servicio que es salud, en realidad, que viene de las fuentes de los hogares, de los empleadores también, y se ofrece, hay ciertas entidades prestadoras de servicios, ¿no? En este caso, que pueden ser tanto y los van a proveer los hospitales, institutos especializados, policlínicos, puestos de salud en sí, y con pues, hospitales, clínicas, consultorios y farmacias con fines de lucro ya. Aquí ya es un intermedio, una intersección entre lo público y privado. Y bueno, ¿quiénes van a ser los usuarios? Trabajadores del sector formal, sus dependientes y población en capacidad de pago, ¿no? Entonces, todo ello. Y bueno, el régimen privado, nada más no hay cooperación no gubernamental, aquí el gobierno no aporta, solamente de la misma población en sí, quien desea aportar voluntariamente cuando lo necesita realmente. Y bueno, y los proveedores, ¿quiénes van a ser? Proveedores, prestadores sin fines de lucro en este caso, y población sin capacidad de pago, ¿no? En este caso. Veamos. Bueno, a políticas y planes intersectoriales. En realidad, el sector salud está asociado con un plan, ¿no? El Plan Estratégico Sectorial Multianual, que está en cooperación con los otros ministerios, ¿no? En este caso, se resalta el sector salud, ¿no? Y este plan estratégico que va del 2016 a 2021, que todavía está en vigencia, tiene objetivos estratégicos, ¿no? Que son mejorar la salud de la población, ampliar la cobertura de aseguramiento y ejercer la rectoría y gobernanza del sistema de salud que ya le había mencionado en este caso Kelvin, ¿no? Como conceptos generales del sistema de salud. Y bueno, y la participación social, en realidad, en nuestro país no existen muchas formas de cómo la población se puede involucrar con el sector salud, ¿no? Pero sí existen algunos, ¿no? Como comunidades locales de administración en salud, los CLAS, y también a través del Consejo Nacional de Salud, y juntas de usuarios de los servicios de salud promovidas por su salud, ¿no? Que su salud es la Superintendencia Nacional de Salud. Y bueno, en base a eso, lo que mencioné, todo lo que está conformado el Sistema Nacional de Salud aquí en Perú, la cobertura sanitaria en realidad, cuánto es el abastecimiento de los servicios, de los recursos, también de qué tan asequibles en cuanto a pagos, a costos de estos servicios, ¿no? Entonces vamos a ver qué temas de cobertura sanitaria trataremos, ¿no? La organización de prestación de servicios, los recursos humanos, los recursos físicos, infraestructura, medicamentos e insumos, gasto y financiamiento, cobertura de aseguramiento, investigación en salud también, que es muy importante. Entonces, la organización de prestación de servicios. En cuanto al MINSA, y quien coordina mayormente con el Sistema Nacional de Salud, siendo parte del mismo, pero es quien también lo dirige, los autoseguros institucionales, por ejemplo, lo va a denominar el Ejército del Perú, la Fuerza Aérea y la Marina, y la Policía Nacional de Perú. Entonces, ellos prestan sus propios servicios. Y los seguros privados complementarios, fondos privados, administradores privados, proveedores privados, todos ellos ya por sus propios pagos, ¿no? Sus contribuciones. Pero es seguro público, unificado en este caso, tiene un fondo único, la administración única también, y también diferentes cuentas, no tanto de salud y MINSA, ¿no? Y la provisión integrada en salud, MINSA. Esto es lo que se busca en un seguro público unificado, ¿no? Obviamente existe fragmentación, ¿no? Tanto de salud como MINSA. En cuanto a recursos humanos, vemos que en el 2017, en este caso, vemos que se determinó que existen 265.460 trabajadores profesionales, técnicos, también auxiliares asistenciales y administrativos en el sector salud. Todos ellos
forman el recurso humano, ¿no? En salud. Entonces son 265.000. Son aproximadamente 1/4 millón de trabajadores en salud. Y 70% de ellos son empleados por el MINSA y gobiernos regionales que conforman el sector público en realidad. Y bueno, y el 20% por salud y el 8% por instituciones públicas y el 2% por sector privado. Entonces, así se subdivide, ¿no? La distribución del recurso humano, ¿no? Y a inicio del 2018 cabe resaltar cuál es nuestra importancia, ¿no? Nosotros dónde tenemos que ver en recursos humanos, ¿no? Ya que somos un futuro recurso humano en salud. Entonces, a inicio del 2018, según un dato, según la data, por ejemplo, 93 universidades, son 29 públicas y 64 privadas. De todas esas 93 universidades, ofrecen una o más carreras de la salud. Pero no todos están licenciados, eso cabe resaltar, ¿no? Son pocas las universidades licenciadas. Esto quiere ver la calidad del futuro recurso en salud, ¿no? Entonces, no todas ofrecen medicina, por ejemplo, en nuestro caso, que somos estudiantes de medicina, no todas las 93 universidades brindan la carrera de medicina, en realidad. Solamente cabe resaltar eso. Y bueno, el informe sobre educación médica también es importante mencionar, ¿no? Hecho por la Comisión de Alto Nivel, en el 2016, concluyó que hay un grave deterioro del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la calidad del producto final. Entonces, no estamos formando buenos profesionales. Eso es lo que quiere decir este análisis. Entonces, hay que tomar en cuenta de cuál es el proceso de aprendizaje integrado que debe necesitar un estudiante para ser un futuro proveedor de salud, ¿no? Bueno, y en cuanto a recursos físicos e infraestructura, Registro Nacional de instituciones prestadoras de servicios, en este caso, que lo administra la Superintendencia Nacional de Salud, menciona que IPRES son las prestadoras de servicios, o sea, una posta, un hospital, todo, ¿no? Todo lo que sea un centro de salud es una IPRES. Entonces, existen alrededor y también con los consultorios privados, clínicas, todo, no se olvide. Entonces, en total existen 21.998 IPRES. Y bueno, y de ellas, 58,8% son privadas y 35,3% pertenecen a los gobiernos regionales y 1,8% al MINSA. Entonces, y en cuanto a las camas hospitalarias, ¿cuántas existen por 1.000 habitantes? ¿No? Existen 1,6 por 1.000 habitantes. Esto se determina entre 2011 y 2017, por ejemplo, se determinó. En cuanto a medicamentos e insumos, quien dirige todo esto es DIGEMIT, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, quien regula los medicamentos, dispositivos médicos y otros productos relacionados con la salud, ¿no? Y bueno, la DIGEMIT tiene un rol clave en la farmacovigilancia, en el acceso a la medicación y el uso relacionado a los medicamentos. Y esto lo va a hacer mediante, porque va a elaborar el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales. ¿Qué es esto? Esto en realidad es como un listado, una guía de lo que debemos tener como país, ¿no? Para atender las necesidades de las enfermedades prevalentes aquí en Perú. Entonces, se hace un análisis cada año, ¿no? Entonces, siempre se hace ese petitorio nacional a cargo de DIGEMIT, ¿no? De qué medicamentos se deben usar en los procedimientos, en los protocolos y guías clínicas, ¿no? Aquí en Perú, en base a su realidad. Y bueno, y gasto y financiamiento aquí en Perú. El presupuesto del sector salud para el 2019 ascendió a 18.217 millones. Esto viene a ser 10,8% del presupuesto público en general de la República. Entonces, se considera relativamente bajo para los demás países de la región en este caso. Pero si se ve, desde el 2017 al 2017, se ha ido incrementando en realidad. Esta es una gráfica que te muestra cuánto percibe, según el presupuesto destinado a salud, cuánto percibiría una persona, ¿no? Aquí en el Perú. Entonces vemos que en 2017 una persona percibiría menos de 400 soles, ¿no? Hasta el 2017 vemos que una persona natural aquí en Perú percibiría más de 900 soles, ¿no? De todo si se subdividiera ese presupuesto, ¿no? Entonces, vemos que estamos aumentando en cuanto a presupuesto para el sector salud. Y en la cobertura del aseguramiento. Vemos en relación al censo 2007 y censo 2017, vemos que
el total de una persona con al menos un seguro de salud, ¿no? Vemos que en el 2007 era 42,3%, pero en el 2017 es 65,5%. Casi se ha duplicado esto de aquí. Entonces, estamos abarcando a más población. Y bueno, y en cuanto a crecimiento promedio anual, se viene incrementando en realidad. Y así también, ¿no? Únicamente con un seguro, en este caso, únicamente con SIS también ha aumentado, únicamente con salud también ha aumentado, y otros seguros de salud también han aumentado. No, en otros seguros han disminuido, en realidad. Las personas están que tienden a ir a otros seguros, ¿no? Que ofrece, ya sean por contribución propia, en este caso, o la misma contribución del Estado, o contribución mixta, ¿no? Tanto del Estado como de ellos, ¿no? Bueno, en cuanto a la investigación en salud, cabe resaltar que se han determinado prioridades nacionales debido bueno, dadas por el Instituto Nacional de Salud, el INS. Entonces se han enmarcado 6, ¿no? De ellas, ¿no? Que son tuberculosis, malnutrición, anemia y enfermedades no transmisibles asociadas a nutrición, enfermedades metaxénicas y zoonóticas, incluyendo los accidentes por animales ponzoñosos y también las infecciones de transmisión sexual, VIH y subsecuentemente SIDA. Y la salud ocupacional también es otro tema, otra prioridad, y infecciones respiratorias y neumonía. De todas ellas, las que ha tenido más enfoque, donde se ha producido donde ha habido mayor producción científica es en tuberculosis y en enfermedades metaxénicas en este bloque, principalmente en VIH y SIDA. Entonces, más estudios, más investigación en realidad. Entonces, lo que se busca es que se traten de emparejar, que traten de involucrar los otros temas también en la investigación. En cuanto ya a condiciones de salud ya para terminal, entonces vamos a hablar de mortalidad y morbilidad, problemas de salud prioritarios, la carga de enfermedades prevalentes sujetas a vigilancia epidemiológica. Entonces, a condiciones de salud, ¿no? La mortalidad y morbilidad. Entonces, de 2000 al 2016 vemos que, a ver, me veo aquí, ahora esto. Ya, vemos que en este caso la tasa bruta, por ejemplo, que es la cantidad de personas que fallecen, ¿no? Por cada 1000 habitantes, está mantenido un ritmo normal, ¿no? Pero la tasa estandarizada, esto que ya cuenta, por ejemplo, la cantidad de personas que nacen, por ejemplo, también, o sea, cuál es el resultado en sí, se ve que al final, en relación, las personas menos están que mueren, ¿no? Eso significa que hay mayor crecimiento demográfico. Y bueno, voy a avanzar. Y en cuanto a las principales causas de muerte, ya sea en ambos sexos, porque también se difieren, ¿no? Ya sea de hombre o mujer, vemos que, en primer lugar, están las infecciones respiratorias agudas bajas. Por ejemplo, vemos en 3 años, ¿no? 2014, 2015 y 2016. El 13,8% ha disminuido en el 2015 y ha vuelto a aumentar en el 2016. Entonces, así se mantiene. Otras que también son prevalentes, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, diabetes mellitus, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, enfermedad pulmonar intersticial, otras causas externas, por ejemplo, accidentes, neoplasia maligna de estómago, enfermedades hipertensivas, neoplasia maligna de hígado y vías biliares, accidentes de transporte terrestre, neoplasia maligna de tráquea y bronquios, tuberculosis, insuficiencia cardíaca y neoplasia maligna de próstata, ¿no? Y otras causas, ¿no? Acumuladas. Entonces, vemos aquí que quien ha tenido más tasa de crecimiento estándar, vemos aquí que en este caso es aquí, la primera, de infecciones respiratorias agudas bajas, y las otras han tenido un leve, casi no han crecido mucho, se mantiene lo normal. Entonces vemos que estas nos sirve para visualizar cuál es el espectro, ¿no? De principales enfermedades causantes de muerte aquí en Perú. Y bueno, esto en realidad sería todo, ¿no? Referente al sistema de salud y sus necesidades, ¿no? En qué se enfoca principalmente. Y cómo es la participación también de la población civil, cómo se involucra. Vemos que es complejo también el Sistema Nacional de Salud, cuánta cobertura tiene. También vemos que
Por ejemplo, lo preocupante de recursos humanos en salud, la cantidad de camas disponibles por 1.000 habitantes, que eso también vimos todo esto de aquí, lo que les he comentado es en realidad prepandemia, ¿no? Vemos que si este déficit teníamos en sistema de salud antes de la pandemia, entonces los increíbles esfuerzos que han tenido que hacer para tratar de contener el avance de la enfermedad y también tanto en los diversos niveles de prevención, ¿no? Especialmente ya en la prevención terciaria, ya donde se le da tratamiento a las personas que ya convalecientes, ¿no? De la enfermedad. Entonces vemos aquí que se han tenido que incrementar la cantidad de camas, de servicios, de recursos humanos, todo ello. Entonces vemos aquí una realidad, ¿no? Algo pintoresca de nuestro Sistema Nacional de Salud. No sé si eh, tengan algunas preguntas respecto a ello. Sí, bueno, chicos, buenas noches ya. Creo que ahora ya conocemos un poquito más acerca de los sistemas de salud de tanto de México como de Perú. Creo que a grandes rasgos pudimos apreciar un poquito de lo que nos estaban explicando. Y bueno, a veces nosotros como personas pensamos, creo que por qué cosa, por tal o cual motivo no pueden hacer o no se puede ejecutar algunas cosas en el sistema de salud, ¿no? Y como vemos es porque es algo un poco complejo y a veces no nos percatamos de ello. Y bueno, gracias a Francis y a Kelvin por explicarnos un poquito acerca del sistema de salud. Ahora, chicos, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna, no sé, curiosidad por ahí que quieran saber, aprovechando que Kelvin es de México, no sé, alguna cosa que ustedes quieran aprender, o de nosotros también, pues, ¿no? Del sistema de Perú, lo pueden hacer por el chat o pueden prender su micro y decirlo. No, ya para, después de esta tanda de preguntas, enviar el post-test. No sé, chicos, si alguien tiene alguna pregunta por ahí. No, creo que no. Este, yo quería hacer una pregunta a Kelvin, no sé si aún sigue por ahí. Sí, aquí Este, estoy, dime. ya, Kelvin. Este, el motivo por que nosotros hemos organizado esta ponencia es más o menos por hacer un tipo de comparación, ¿no? Como dijo Francis, pero nosotros tal vez más adelante, no sé, quién sabe, alguno de nosotros puede hacer un intercambio a México. Y con eso nos conlleva a pensar cómo sería nuestra primera impresión al llegar, no sé, a un hospital en México, porque como tú bien decías, una cosa es, no sé, el estructuramiento del sistema de salud en México, pero otra cosa es la realidad. Cuando nosotros llegamos ahí nos topamos con esa realidad y no sé, quisiera que nos pueda explicar un poquito, si se puede. Claro, claro. Este, hablando específicamente de intercambios, he tenido la experiencia porque fui presidente local, entonces un poquito de intercambios, a pesar de que nunca he estado como tal en esos comités, pero siempre se busca como que cada comité local busque convenios con los mejores hospitales que se encuentren dentro de su ciudad, sobre todo hospitales de segundo y tercer nivel. Entonces, lo que esperarían es, por ejemplo, entrar de lleno a un hospital relativamente grande o que sea de especialidad. En cuanto a las realidades del país, sí se van a encontrar con un sistema saturado, se van a encontrar con tal vez algunos hospitales en los cuales van a encontrar carencias de cosas básicas, por ejemplo, en las cuales no pero todo depende de verdad de la aseguradora. Porque un ejemplo claro aquí de mi ciudad es que puedes tener un hospital público en el cual se pelean por unos guantes o por unas gasas, o puedes tener un hospital público que tenga la mejor infraestructura y que te pueda ofrecer los mejores servicios. Algo igual que se pueden encontrar aquí es que normalmente dejan hacer todo a los, bueno, no todo, sino algunos tipos de procedimientos. Creo que eso igual se repite en toda Latinoamérica. Realizar cosas que normalmente, no sé, por ejemplo, en países como Estados Unidos o Europa no las dejarían. No sé qué, poner una sonda, hacer gasometrías, cosas por el estilo, asistir tal vez como primer ayudante en una cirugía. Entonces,
Sí, lo que les diría yo es que se van a encontrar con hospitales muy variables, dependiendo del tipo de aseguradora al que se encuentren, e incluso dentro de las mismas aseguradoras depende, por ejemplo, de cuántos años tenga el hospital y así. Por ejemplo, dando un ejemplo así de mi ciudad, uno de los institutos que les mencioné fue el IMSS, que es uno de los institutos más grandes. Dentro de mi ciudad hay dos hospitales grandes del IMSS, uno muy nuevo y otro muy viejo. Entonces, en el muy nuevo encuentran la mejor infraestructura, los mejores servicios, y en el otro encuentran tal vez servicios un poco más decayentes, sin embargo, pertenecen al mismo instituto. Esa es la realidad. Ya. Muchas gracias, Kevin. Creo que por ahí alguien levantó la manito, pero ya la bajó. No sé por qué. Chicos, anímense a preguntar. O sea, esta charla es más que todo para nosotros, para aprovechar, para conocer un poquito más. Así que, no sé si alguien quiere, porque ya en breve les pasamos el post-test y con eso creo que estaríamos combinando. Bueno, creo que no, no quieren preguntar. Y entonces, Kelvin y Francis, a nombre de IFMCA UNC y los comités de SCOPI y SCOF UNC, les damos las gracias y estamos muy agradecidos por aceptar nuestra invitación. No, no pensé, la verdad, que podíamos tener unos ponentes tan grandes como hoy. Así que eso sería todo, chicos. Gracias creo que hay una pregunta. No sé si es para México o para acá, Perú, pero dice, Abigail Bravo pregunta, ¿quiénes conforman el sistema de salud? Sí, para ambos, dice. ¿Quiénes conforman el sistema nacional de salud? Ok, empiezo yo. Sí. El Sistema Nacional de Salud está formado en México por el secretario de Salud, que es el secretario nacional de Salud, y dos vocales, uno de la Academia Nacional de Medicina y otro de la Academia Nacional de Cirugía. Sí, Francis, ¿estás por ahí? Bueno, sí, también estaba hablando con el micro apagado. Entonces, para también hablar sobre el Sistema Nacional de Perú, en realidad, vemos que existe tanto el MINSA, que es el propio Ministerio de Salud, y en el cual dirige también al Sistema Nacional de Salud. Entonces, el Sistema Nacional de Salud abarca tanto sector público, privado, eso sí. Dentro del público vamos a encontrar a MINSA, vamos a encontrar, y en privado vamos a encontrar todo lo que son otros servicios, ¿no? Consultorios, clínicas, todo ello, ¿no? Y en cuanto a un mixto tanto de público-privado, se puede encontrar a salud y también a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú, que todos ellos tienen como un servicio muy aparte, ¿no? Y el servicio que ofrece el MINSA a través de su Seguro Integral de Salud, que es el SIS, este es como para poblaciones que no aportan nada, poblaciones en extrema pobreza en este caso, o en pobreza normal, en realidad, y también a la población en general que no tiene no cuenta con ningún seguro. Entonces, esa en realidad sería como la división, ¿no? En cuanto a las personas que ya aportan, ya ellos gozan de un servicio que pueden asistir a cualquier clínica, consultorio y todo ello, ¿no? Nada más, eso sería. Acá hay otra pregunta para ti también, Francis, porque dice, ¿quiénes brindan los fondos a la Policía Nacional del Perú? Supongo que está en el sector salud, ¿no? ¿Quién les da el Sí, sí, fondo? esa justo es una pregunta del DEF, todavía. Ah, ya. Justo es Toda una la pregunta del DEF. Pero pregunta. igual, creo que cabe también, también aclararlo, ¿no? En realidad, si bien es cierto, lo da el gobierno peruano, pero a través de sus dos ministerios que tiene. Tiene el gobierno, bueno, a través del Ministerio de Defensa, que es todo lo que viene a ser eh, Fuerzas Armadas, y el Ministerio del Interior, ¿no? Seguridad de la población a nivel de, bueno, seguridad nacional, aquí interior, o sea, Perú, policía, todos ellos, ¿no? Bueno, entonces, por esos dos ministerios, defensa y del interior, en ambos. Sí, ya.
creo que esas han sido las únicas preguntas. Y bueno, reiterar el agradecimiento a Kelvin y Francis por estar presente en esta ponencia. Esperemos que más adelante tal vez podamos tenerlos de nuevo y muchas gracias, en serio. Chicos, aún no se vayan, vamos a compartir el post-test en breve y van a tener 15 minutos para que lo hagan. No sé, algunas palabras, chicos, de despedida quisieran dar. Pues únicamente agradecer a ustedes por la invitación y muchas gracias a todas las personas que se dieron a bien estar aquí con nosotros y aprender un poquito más de ambos sistemas de salud. Como les mencioné al inicio de la plática, es realmente importante el conocer cuál es el contexto de nuestro país y cuál es el contexto pues, de otros países para poder tal vez comparar, ver qué podemos sacar bueno, qué podemos tal vez no ignorar y tratar de no hacerlo de esa manera. Siempre la idea es pues, mejorar las cosas, ¿no? Y pues muchas gracias a todos nuevamente. Bye. Igualmente, como menciona Kelly, es importante ver las diferencias, ¿no? Siendo países tan similares, en realidad México y Perú, estamos en una región que nos reúnen, ¿no? En cuanto a similitudes culturales, económicas y sobre todo también a la desigualdad en salud que existe también. Entonces, vemos que para subsanar esas necesidades que tenemos sistemas de salud que tal vez no van de acorde, ¿no? A ellos, ¿no? Y todavía tal vez hay algunas cosas que pulir, mejorar, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, solamente que creo que esto tal vez quede como reflexión, porque como mencioné en la parte de recursos humanos, nosotros somos el futuro recurso humano en salud, así que tenemos que tratar de trabajar en ello, ¿no? A futuro. Y nada más, chicos, que agradecerles su presencia y espero que esta ponencia, capacitación haya sido de su agrado. Y nada más, chicos, nos veremos en otra oportunidad, si se puede, de manera presencial, ¿no? Hasta luego, chicos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Francis, Kelvin. Gracias Francis, gracias Helvin por haber dado esta pequeña actividad. Como ya dijo Milton, ya se les estará pasando el link del post-test por el chat de aquí de Zoom. Y también, chicos, no olviden de seguir lo que queda de la X-Week de IFMCA-UNC. Y sin nada más que agregar, gracias por haber participado y nada.